Hudson Breuer es un psiquiatra y neurocientífico que ha logrado combinar su conocimiento con técnicas prácticas que puedes aprender y aplicar para desmantelar los patrones que refuerzan la ansiedad. En este resumen de su libro Deshacer la ansiedad, te voy a hablar de las 3 marchas que el autor propone para ir manejando o hacerle frente a esta problemática. Si estás pasando por episodios de ansiedad o quisieras comenzar con un proceso de psicoterapia individual o grupal, aquí abajo te dejamos una encuesta que será recibida y analizada por los psicólogos del equipo y te daremos una pronta respuesta para que conozcamos un poco más acerca de tu caso. Comencemos. La primer marcha o etapa que el autor identifica en este libro es el reconocimiento. En esta fase, el enfoque está en reconocer cómo la ansiedad se manifiesta en nuestra vida diaria, identificar los pensamientos y emociones que surgen en situaciones de ansiedad. Este primer paso es crucial, porque al ser conscientes de nuestras respuestas automáticas, podemos comenzar a desactivarlas. Es decir, cuando nos comportamos siempre de la misma manera ante la ansiedad, el cerebro aprende que esa es la manera de hacerle frente. En este punto vamos a identificar nuestros mapas o nuestros hábitos de la ansiedad, como el autor menciona. Por ejemplo, siempre tenemos un detonante, siempre tenemos una situación que hace que empecemos a sentir ansiedad. Por ejemplo, puede ser tener que hacer frente a tareas en el trabajo que me resultan aburridas, tareas en el trabajo que me resultan difíciles o pasar por situaciones incómodas en el trabajo. ¿Cuál puede llegar a ser la acción que la persona emplee ante esa situación o ante ese detonante? La procrastinación, es decir, evitar o dejar para después esas tareas que nos resultan incómodas, es decir, postergarlas. Perfecto, ¿cuál es el resultado que después esa persona obtiene? A corto plazo, el resultado que se obtiene es alivio. Esa situación, esa actividad, esa tarea que me mandaron ya no la estoy viendo. Por lo tanto, como no la estoy viendo, me genera alivio. A corto plazo siento alivio, pero ¿qué empieza a pasar a largo plazo? El malestar es mucho más elevado y la ansiedad empieza a ser más elevada. ¿Por qué? Porque se empiezan a acumular las tareas. En este sentido, lo que nos enseña la primera marcha, que el cerebro aprende que para liberarse de esa tensión o de esa incomodidad, el comportamiento necesario es la evitación. Con lo cual se empieza a generar un hábito. Cada vez que hay una situación que me genera incomodidad o malestar, evito. Y la evitación es el gran reforzador de la ansiedad. La segunda marcha o la segunda etapa es la observación. Observar nuestras experiencias de manera objetiva. La observación de estos pensamientos y de estas emociones, pero sin juzgarlos. No nos vamos a detener a analizar si eso que estamos pensando es cierto o es falso. En todo caso, eso es un trabajo que se va realizando en psicoterapia individual. Tampoco vamos a hacernos más preguntas sobre ellos, que suele ser lo habitual, hacerme más preguntas sobre esas preguntas que ya tenía dando vuelta en mi mente, sino que nos vamos a preguntar ¿a qué resultado me llevan estas acciones? Por ejemplo, cuando me empiezo a comparar con otra persona, cuando empiezo a postergar tareas que me resultan incómodas, ¿cómo me siento después? En este sentido, las prácticas de atención plena que nos permiten observar nuestras experiencias internas de manera objetiva, nos van a ayudar a distanciarnos de estos pensamientos ansiosos, reconociendo que nosotros no somos nuestros pensamientos, lo cual reduce de manera significativa el impacto que estos pensamientos tienen en nosotros. Recordemos que nosotros no vamos a buscar eliminar pensamientos, lo único que vamos a buscar es quitarle el impacto, involucrarme de otra manera con esos pensamientos. Y por último, tenemos la tercera marcha, la liberación, como menciona el autor. La tercera marcha se refiere a la liberación de la ansiedad a través de la práctica constante de la atención plena. Breuer explica que al practicar la curiosidad y la aceptación de nuestras experiencias internas, pero sin juzgarlas, sin luchar y sin involucrarme, sin entrar en piloto automático, podemos deshacer los patrones que refuerzan la ansiedad. Y aquí el énfasis va a estar puesto en la transformación personal y en la capacidad de vivir de manera más plena y en el presente. Recordemos que la ansiedad muchas veces nos deja atrapados en un futuro catastrófico o en un futuro muy negativo y también en un pasado doloroso. Lo que apuntan estas 3 marchas es comenzar a vivir en el presente y comenzar también a tener conciencia de todo lo que pasa cuando estamos sintiendo ansiedad. Este libro en lo personal me resultó sumamente interesante porque además de tener un aval científico que está sostenido en las neurociencias y en la psicología, explica de una manera muy clara cómo nuestra mente va aprendiendo distintas estrategias de supervivencia. Recordemos, la ansiedad no es una enfermedad, es una emoción y es una emoción de supervivencia. En un principio
estos hábitos o estos comportamientos nos pudieron llegar a resultar útiles en determinados momentos. En algún momento dejar las cosas para más adelante me pudo haber servido, pero ¿qué es lo que empieza a pasar después? ¿Siempre me termina sirviendo esa estrategia de afrontamiento? Con el tiempo nos vamos dando cuenta que esos comportamientos van perdiendo su efecto y que el malestar empieza a ser mucho más prolongado. Lo importante que nos enseña este libro, a mi entender, es que la ansiedad no es algo con lo cual se debe combatir ni eliminar, sino que principalmente se la debe comprender, prestando atención a nuestros hábitos, no solamente hábitos de alimentación, descanso, sino que principalmente nuestros hábitos mentales y de comportamiento. Es decir, ¿qué empieza a pasar cuando empiezo a autocriticarme o cuando empiezo a autojuzgarme permanentemente? ¿Estoy resolviendo algo o empiezo a sentirme peor? ¿Es eficaz entonces este método de afrontamiento a la ansiedad? La ansiedad no siempre se resuelve de manera inmediata en la práctica de mindfulness. El libro deja muy en claro que se trata de un proceso gradual y de largo plazo, con lo cual esta lectura nos puede llegar a ayudar mucho, pero siempre es muy importante que podamos tener un relevamiento profesional. Recordemos que se trata de hábitos, con lo cual la mente tiene que reeducarse o aprender otras formas de afrontamiento. El libro me parece que es muy accesible y de muy fácil lectura, lo cual es una ventaja si lo comparamos con otros textos más densos sobre, por ejemplo, neurociencias o psicología, en personas que a lo mejor no estén habituadas a este tipo de material. Breuer utiliza un lenguaje aparte muy claro y ejemplos muy concretos que permiten al lector o a la persona que esté leyendo y que esté interesada a aplicar los conceptos en su vida diaria. Los ejercicios propuestos son prácticos y fáciles de seguir, lo que hace que la lectura no solamente sea informativa, sino que principalmente transformadora. Por último, te recuerdo nuevamente que si estás interesado o si estás necesitando ayuda, te interesa abordar ciertos problemas personales que estés atravesando, ingresando al link que te dejamos aquí abajo, podemos estar en contacto y comenzar a trabajar para que comiences a vivir una vida plena y valiosa.